Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Foro Legal 360 grados, un espacio en donde el derecho lo hablamos de manera clara para que tú que nos escuchas y nos ves más adelante lo entiendas. Hoy en Foro Legal vamos a tratar un tema sensible, diría yo, un tema difícil también al mismo tiempo y un tema que trae consigo conversaciones difíciles porque es una toma de decisión muy importante en la vida de una pareja. Sí. Y estamos hablando cuando en una pareja ya no hay ese lazo de entendimiento, de comunicación de una pareja y decide una de las partes separarse o divorciarse. Hoy tengo el gusto de tener en esta mesa de Foro Legal 360 grados a una gran abogada, maestra en Derecho Constitucional de Amparo, abogada en familiar por más de, ¿cuánto? Creo que por 20 años ya. Fíjense nomás, toda una institución familiar. Y aparte, amiga. Así es, muchas gracias. Que aunque no la veo muy seguido, sí, cuando nos vemos no nos alcanza el tiempo. Ajá. Por ello, les presento a Mariana Echeverría. Guillermo sí. Echeverría. Sí. Un gusto tenerte aquí, Marianita. Muchas gracias, un honor estar aquí. No, al contrario, estar contigo. Siempre he dicho, yo aprendo contigo mucho, mucho. Y sobre todo por esta experiencia que tú tienes en esta materia, que para mí es una de las más difíciles. Como dijiste tú al principio, es una materia muy sensible. Afecta la vida de los integrantes de una familia. Sí. Y el divorcio como tal, creo que no empieza cuando se va al juzgado, ¿no? Exactamente. La pareja toma decisiones, aquí cabe aclarar, que a veces no es la pareja, el conjunto, las dos personas las que toman la decisión, porque ahorita se contempla el divorcio encausado, claro. Es decir, cuando una sola persona es quien toma la decisión de cambiar el rumbo de la familia y de separarse del lazo conyugal de manera legal. Uh-huh. Pero, como dices tú al principio, es una decisión sensible, difícil, muy fuerte. Y el derecho de familia lo que hace es en lo posible amparar y proteger a las personas integrantes de la familia y pues las consecuencias jurídicas que esta decisión implica. Y fíjate que tú tocas una palabra que se escucha, pero quizás mucha gente que nos esté escuchando ahorita ha de decir, ¿y qué es incausado? Bien. Porque déjame decirte, Mariana, que en todo este mes estamos hablando de derecho de familia. Sí. Y entonces empezamos, yo creí que era lo más importante empezar, ¿por qué eran los alimentos? ¿Qué contemplaban los alimentos? Porque mucha gente pensaba nada más que, pues, alimentos es comida. Y no, es casi todo. Entonces empezamos por esa parte y luego nos fuimos a lo que era la custodia compartida, la diferencia que tenía con la patria potestad, porque muchas veces las personas que están dentro del proceso creen que es lo mismo. Exacto, sí. Y no es lo mismo. Así es. Entonces todo eso ya se habló, pero tú acabas de tocar un punto que es la manera, una de las formas para divorciarse, que es el incausado. Sí. Entonces me gustaría, aparte de que me digas el incausado, ¿qué otras maneras hay para divorciarse? Hay una más que es el divorcio administrativo. Uh-huh. Ese es el más sencillo, hablando de trámites, por decirlo de alguna manera. Se llama administrativo porque no se lleva a cabo delante de un juez. El proceso no es judicial, el proceso es directito ante el registro civil. Igualito como contraemos matrimonio, que tenemos que cumplir determinados requisitos, pagas un derecho, te dan una fecha, te dan una hora. Es de la misma manera se lleva a cabo el divorcio administrativo, pero algo muy importante. La pareja, desde luego, tiene que estar de mutuo acuerdo en disolver su matrimonio. Tienen que estar casados bajo el régimen de separación de bienes y no tener hijos, o en su caso, que los hijos que llegaran a tener ya son personas que pueden mantenerse hablando de alimentos, es decir, que ya son personas adultas que ya tienen un trabajo propio. Esta sería
una tercera forma de disolver el matrimonio. Ahora, las otras dos, que es el divorcio voluntario y el incausado, sí ya son procedimientos que se siguen a un juzgado de lo familiar. Ok. Este administrativo que tú dices, muchas veces los abogados lo manifiestan y creo que a ti te ha de tocar, ¿no? Ahora con esta parte, bueno, no ahora, desde hace tiempo ya se viene tratando también lo que son los mecanismos alternos. Así es. Y que dentro de este derecho familiar entra lo que es la mediación. Sí. Y ahora pues viene también otro tema muy importante que es la justicia restaurativa. Sí, es muy interesante e importante. Pero antes de brincar estos dos temas, yo quiero que me digas la diferencia que hay entre la mediación y este divorcio administrativo. Porque muchas veces dicen, lo hacemos administrativo. Vamos con un mediador que se firme y ya. Pero no son así las cosas. No son así. El divorcio administrativo, como platicamos, se lleva a cabo ante un oficial del registro civil. Se registra y todo. Y por lo general a veces nosotros los mismos abogados podemos llevar a cabo eso, porque al fin y al cabo es un trámite. Probablemente las personas, como es normal en este tipo de relaciones y de decisiones, sí hayan de común acuerdo decidido terminar su relación, pero probablemente pueden estar muy lastimados el uno con el otro y no quieren volver a verse ni siquiera en una oficina del registro civil. Entonces lo que sucede muchas veces es que contratan los servicios de un abogado, nos dan un poder para pleitos y cobranzas de asuntos judiciales y nosotros realizamos el trámite en 2 horas. La pareja ya está divorciada. Sí. Pero se tiene que registrar también. Por supuesto. Porque ¿qué pasa cuando no se registra? Muchas veces dicen, ya me divorcié. Sí, pero no está registrado. No importa, ya estoy divorciado. Y digo, no, es que hay que ir a registrarlo porque entonces sigues casado. Y fíjate que es una situación muy curiosa que mucha gente, en lo general en Yucatán, cree que porque hace 10 años que no vi a mi esposo porque se fue a Estados Unidos, ya estoy divorciada. No, para nada. Así como contrajimos un compromiso judicial con requisitos a cumplir, de la misma manera el divorcio se tiene que llevar a cabo ante una autoridad y la parte final y elemental, que es esa sentencia, tiene que inscribirse al registro civil y también pues con la pena hay muchos abogados a los que se les va ese detallito y pues el cliente va muy confiado a su módulo UCE a pedir su acta de divorcio y sorpresa, no está. Pero ese detalle, no por ser el último, es menos importante. ¿Y qué consecuencias jurídicas pudiera tener más adelante esta persona que ya se cree divorciada? Me ha sucedido. De repente, de verdad, va al módulo UCE a pedir su acta de divorcio y, oh sorpresa, no está. Pues de nuevo a contratar los servicios de un abogado para que en este caso se saquen copias certificadas del expediente con todo y sentencia y hacer los trámites necesarios al registro civil. Sí. Porque si se queda así, no lo registré y fallece el que es mi esposo o queda con una invalidez, por ejemplo, ¿qué sucede? Pues legalmente todavía continúas casada, sí, porque el Estado como tal no tiene idea de tu cambio de situación civil y entonces podríamos estar hablando de consecuencias innecesarias de que, como dices tú, alguna incapacidad, a mí me pueden demandar, por alimentos a mí me pueden demandar, cuando yo ya estoy en el entendido que ya me divorcié. Entonces es un detalle muy importante, sí. Fíjense, escúchenlo bien, aquellos que no han registrado su divorcio y ya estén divorciados, pues regístrenlo, porque no es, eso ya lo guardo ahí en el muro y ahí se queda. No, ojo, hay que registrarlo. O chéquelo en el módulo UCE. También. Sí. Ve y pide tu acta de divorcio. Si no sale es que no estás divorciado. Exactamente, así es. Sí. Ok, mira qué interesante. Y por eso te invito a ti, porque tú has tenido cada caso que digo, Mariana es la indicada. Y ahora, este otro juicio del que vamos a hablar ahorita, hoy con la nueva ley, que vienen muchos cambios. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchos cambios que empieza ya a partir del 2027 ya. Abril del 2027, sí. Sí, ¿verdad?
ya empieza así como que a ir tentando el terreno en los juzgados, sí. Y por eso te digo, esta justicia restaurativa va a estar la palabra muy de boga, porque es lo que viene ahora en estos juicios, ¿no? Y que para ello pues sí se va a tener que tener a las personas preparadas para llevarlas a cabo. Este otro juicio, y es donde entramos como al inicio, ¿no? Sí. Son decisiones muy difíciles que empiezan desde antes. Sí. No en el momento del proceso jurídico. Sí, desde luego desde antes, sí. Sí. ¿Qué decisión crees tú, no más bien, qué debe de pensar una persona al momento de divorciarse? Bien, que la vida va a cambiar. Primero. Sí, las consecuencias de tomar una decisión legal, pues sí son de pensarse, hay que estar preparados para de verdad determinar si las cuestiones en caso de guarda, custodia y alimentos es algo con lo que yo pueda vivir, con lo que mis hijos puedan vivir, si en caso estamos hablando de hijos, porque a ellos les transforma la vida también. Me gustaría señalar algo muy importante, ya que estamos hablando de mediación. Como dijo alguna vez un juez familiar, el juez Méndez Corcuera, lo ha sentado muchas veces, probablemente nuestra relación como pareja, nosotros dejamos de ser esposos, pero seguimos siendo papás. Y por lo que me ha tocado en mí en lo particular, estar en juzgados y ver este tipo de situaciones familiares, les es muy difícil, es entendible, pero les es muy difícil a la pareja divorciada poder comunicarse efectivamente, como que todavía no tenemos la madurez necesaria para entender que tenemos, me guste o no, tengo que tener una relación cordial con la persona que es el papá o mamá de mis hijos. Es dejar de estar pensando en ti. Nosotros somos los adultos, somos los que debemos de haber madurado y procesado, pero probablemente los hijos que dejamos son los que todavía necesitan a papá y a mamá, y mientras la comunicación sea lo más cordial posible, no digo que lo apapaches o le des un beso, pero lo más cordial posible, que pueda haber un canal de comunicación, es muy importante. Creo que sería también algo a considerar. Sí, y fíjate que en ese sentido, Mariana, creo yo que las personas que se divorcian, ojo, no digo que todas, y por eso utilizo personas, utilizan a los niños como moneda de cambio. Sí, se da muchísimo. Y se da, pero enésimas veces esta parte. Y esta parte que tú dices es bien importante. Como adultos, pues ya vivimos, ya decidimos estar en pareja. Que no funcionó, pues ni modo. Hay que tener la misma madurez para poder separarnos, y cuando hay hijos, ya no pensar en uno, sino pensar en los pequeños que están alrededor, ¿no? Sí. Porque fíjate que también al inicio de este programa de 360 grados del Foro Legal, casualmente el primer programa con el que yo empiezo es con las denuncias falsas. Ya. Y me lleva a esto, sí, que muchas veces los adultos toman decisiones porque lo escuchan, porque se les ocurre, porque lo ven en la tele, porque lo ven en las novelas, porque no sé de dónde se les queda el chip, y hacen lo mismo en la vida real. Sí. Y en la vida real pues no funciona así. Y a quien estás lastimando pues son a tus hijos pequeños. Sí. Sí. Hay muchos adultos que todavía no procesan, que claro que es difícil, no digo que sea fácil, ¿no? Pero todavía no procesan este cambio en sus vidas. Y a los menores se llama alienación parental, los lastiman, los utilizan como moneda de cambio para lastimar al otro progenitor, a la expareja, cuando en realidad a quienes estamos lastimando y quienes van a tener consecuencias permanentes como adultos son ellos. Se supone que la familia quiere armar, quiere
educar adultos funcionales para este tipo de sociedad. Y si no somos papás conscientes, hablando de divorcio, que tomamos esta decisión, que podemos tener la madurez, que necesitamos tener un canal de comunicación y pensar primero en nuestros hijos y después en nosotros mismos, la sociedad no va a funcionar como familia. Así es. Y cabe decir que pues la familia es la parte principal de la sociedad. Por supuesto, sí. Entonces, si las familias está esta disfuncionalidad y esta vivencia en conflicto, pues entonces ¿qué niñeces estamos dejando, ¿no? ¿Qué adultos en lo futuro estamos formando? Sí, así es. Una amiga decía, igual que vino al programa, dice, si no hubiera estas monedas de cambio, no recuerdo bien cómo lo dice, pero la finalidad es la misma. Si no se utilizaran a los niños como estas monedas de cambio, no tendríamos que componer adultos rotos. Algo así dice ella. Es la verdad. Porque los adultos son los que están rotos, los niños los rompemos los adultos. Claro, por supuesto, sí. Entonces, híjole, es difícil. Yo no puedo decir qué tan difícil es porque nunca he estado en un proceso así, pero me puedo imaginar tan solo de escuchar lo que se escucha dentro de un juzgado, ¿no? Sí, claro. O cuando se llegan a mediaciones que una parte sí quiere ser mediable, pero la otra es verdad, no. Sí. Y no hay poder humano muchas veces que diga, o muchas veces dice, sí quiero mediar, pero ya cuando les explicas cuál es el proceso de la mediación, ya cuando vas a llegar casi al acuerdo, ya que ya checaste tu checklist de esto está bien con ellos, porque al final del día la mediación, ellos hacen su acuerdo y nosotros como mediadores solo vamos encuadrando los datos en la ley. Al final dicen, no quiero. Como mediador dices, ¿en qué fallé? A ver, y dices, otra vez, vamos a empezar y no quiero. Pero entonces ya vienen con esa idea de que me voy a ir a juicio. Sí, te voy a platicar en este sentido, que está privilegiando ahorita mucho la ley, y como mencionaste al nuevo código que va a entrar, claro. Me estoy dando cuenta desde ahorita, por el litigio, por la práctica, que ahorita los jueces familiares están privilegiando mucho ese aspecto de mediador. Es lo que se trata de hacer desde un principio. Si no alcanzamos el acuerdo de mediación, pues desde luego ya el juicio continúa con la exposición de pruebas, el desahogo, una sentencia. Bueno, pero por otro lado también estoy viendo que la palabra mediación para el público en general, y sobre todo para los que están pasando por este proceso de divorcio, quieren que todas las ventajas estén de parte de uno solo y que el otro solamente absorba las cargas. Se van con este chip, como dices tú, cuando en realidad la mediación es un 50 y 50. Si tú vas a ceder, el otro también, pero tú también tienes que ceder. Y es por el bien común, no es, como diría el refrán, no es jalar agua para tu molino. Claro. Fíjate que eso que tú tocas, a mí tú sabes, si me conoces, a mí me encanta toda esta parte de mecanismos alternos. Sí. Y esto que dices de la mediación, cuando es bien llevada, les queda claro, y lo voy a poner entre comillas, porque cuando tú estás en ese proceso y se les explica y preguntas, ¿entiendes? Sí. ¿O estás consciente? Sí, hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa después? Cuando en un punto, ya después de terminado el proceso, ya después de que se ratifica, ya hay una clausulita que no se llevó a cabo. Yo en mis mediaciones siempre les digo, a ver, yo hago un seguimiento de 4 a 5 meses. Si en ese lapso a mí no me reporta nada, pues tampoco voy a estar sobre ellos. Claro, por supuesto, sí. Y yo siempre les digo, ¿quieren cambio de cláusula? Se puede platicar y se puede ver qué se puede hacer. Y se vuelve a poner y vuelvo a hacer el seguimiento. Cuando no pasa eso, pasa lo que tú estás diciendo, que quieren 50 y 50, uno quiere ganar más que el otro. Sí.
Y nada más hay que tener claro que en la mediación la finalidad no es el convenio. La finalidad de la mediación es restablecer la comunicación entre las partes, precisamente para que lleguen a buenos acuerdos, sí, siempre y cuando ellos quieran. Pero también me he topado yo en este transcurso, así como a lo mejor tú te has topado ya con casos que estuvieron en mediación, que no se cumplieron los acuerdos, pero nadie acudió a volver a platicar y decir, ¿sabes qué? Quiero volver a platicar, porque en ese inter ya hubo la discusión, ya otra vez hubo el encuentro, ¿no? Sí. Exacto. Y entonces tú has tenido casos así. Sí, los más, o sea, sí ha habido, desgraciadamente, como dices tú, ya logramos el convenio, ya se pusieron de acuerdo, el camino de mediación ya se llevó a cabo, se supone que ya entendieron de qué se trata. Que ellos hicieron el convenio. Y de repente resulta que pasa el tiempo y por X o Y circunstancia, lo muy común, la señora se entera que él ya tiene nueva pareja o al revés. Así es, sí. Y dejan de cumplir acuerdos, cláusulas muy importantes que ya se habían tomado a cabo, ¿no? Y lo que resulta es, nos vamos a juicio otra vez. Señoría, no está cumpliendo con el convenio, ejecute el convenio. ¿Qué te contestan los jueces? Ese no es el canal adecuado. Los jueces te van a contestar, regresa. Ustedes llegaron a un convenio y aquí no hay litis, así que proceso judicial no hay. O llegan a ustedes a un común acuerdo, o que cada uno de ustedes procede el juicio que corresponda, pero aquí, si hubo convenio, tienen que regresar a platicar. Es correcto. Y eso es la vía, es lo correcto, sí. Es lo que se tiene que hacer y es lo que muchas veces las personas no lo entienden. Sí. O sea, yo les digo, a ver, si no hay algo, tú puedes ejecutarlo, pero tú también, pero ojo, yo no. Tienen que contratar abogados y hacer el proceso que se inicia para un juicio normal. Claro, sí. Pero es que ya tenemos el convenio, sí, pero si no lo están cumpliendo y no quieren cambiar esa clausulita y no quieren llegar a un acuerdo. Y no hay diálogo, que es lo que se propone primero. Fíjate, eso es lo que pasa, por un lado, por mediación. Por otro lado, cuando están en juicio, sí, creo yo que es aún más fuerte, porque fíjate que historias de las que te enteras, ¿no? En donde, como tú dices, el papá no cumple porque de repente se quedó sin dinero. O sea, de repente ya no gana dinero. Y voy a decir un número, de los 30 que ganaba mensuales, y ahora gana 3,000. Sí. ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos, pues hay que, desde luego, fomentar el diálogo entre las dos personas. Y el señor está obligado por ley a aportar alimentos con lo que pueda y como pueda. Probablemente yo opinaría, se le notifica al juez que hay un cambio en la situación económica del señor y vamos a pedir una prórroga para que este señor pueda o pueda adquirir un nuevo trabajo y pueda cumplir. Pero si hay una prórroga que estamos solicitando, el señor tiene que cumplir y tiene que ver cómo se va a mover para tener trabajo. Ahora, que también suele suceder que hay señores que a propósito se insolventan para no estar cumpliendo la pensión alimenticia. Sí. En ese caso, si ya llegamos a un convenio de mediación, se le notifica al juez, en este caso, el juez lo conmina a resolver su situación y si persiste la negativa, pues entonces ya le dejan a salvo sus derechos a la otra parte, para que ahora sí, como dices tú, ya se haga un procedimiento judicial diferente, que ya sería el juicio por el procedimiento especial por pensión alimenticia. La edad que tengan los menores, bueno, siempre y cuando sean menores. O teniendo ya 18 años, están estudiando una carrera técnica o profesional. Y algo muy importante que quiero señalar, también muchos muchachos se quedan estacionados en universidad. Ajá.
pues no lo sé, te voy a inventar un número, 25, 28 Ajá. años, para que mi papá me siga pagando alimentos. Ah. Entonces hay una tesis jurisprudencial ahorita que dice que efectivamente tú puedes seguir percibiendo alimentos aún siendo mayor de edad, pero tu edad biológica tiene que coincidir con el plan de estudios de la universidad. Fabuloso. Si no es así, pues, como se diría en otros lenguajes, serías un fósil universitario. Y el fósil Sí lo hay. universitario, Sí los hay. el fósil universitario ya no tiene por qué estar cobrando alimentos. Claro. Oye, y tuve tanto tiempo de litigar familiar, Mariana. ¿Qué es el peor caso que has llevado? Ay, bueno, sí, me ha tocado casos en donde las partes definitivamente no se ponen de acuerdo. Nos hemos ido a audiencias para desahogar pruebas. Hay menores, me ha tocado ver casos, pero con menores de bebés, o sea, chiquititos, de 3 años, en donde hemos llegado al periodo de desahogo de pruebas. La sentencia, tú sabes que cuando un juez emite una sentencia es porque ninguna de las partes se puso de acuerdo, y con una sentencia nadie va a estar contento al 100%. Entonces sí me ha tocado ver que en este caso el papá es el que tiene la custodia, la mamá es quien se va a vivir a otra ciudad, o sea, la mamá de repente viene a Mérida, sustrae al menor sin permiso del papá. Sucede mucho. Muchísimo, y el papá se va a fiscalía a reclamar con la sentencia. Bueno, aquí definitivamente la relación cordial que se busca tener, definitivamente no hay. Y lo que se evita, y estamos evitando las autoridades judiciales, nosotros los abogados, tú como mediadora, es evitar llegar a estas cosas, porque un desahogo de pruebas, una testimonial, es muy fuerte. Sí, y es desgastante emocionalmente. Sí, yo siempre he dicho que dentro de un juicio, híjole, se saca hasta el trapito más íntimo que se pueden imaginar. Sí. A mí en lo personal digo, no. Prefiero llegar a un acuerdo, aunque ya no lo quiera ver en mi vida, pero porque te desnudan en un juicio. Y como abogado litigante, pues para eso nos pagan. Ya que llegamos a juicio, tiramos a matar, la verdad, perdón la palabra. No, es que sí. Pero no es la idea, porque estamos buscando que las familias todavía, a pesar de que los papás no puedan vivir juntos, tener esa comunicación. Ándale, que tengan, como dijiste tú bien casi al iniciar esta plática, ¿no? Que tengan esta comunicación cordial. Si bien es cierto, no vamos a ir a tomarnos un café o ir a ver el partido de básquetbol o de fútbol, pero sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estás tú? Porque eres la mamá o el papá del hijo. Entonces, y se da tanto en hombres como en mujeres. Sí, y además también les digo algo muy importante. Tus hijos van a seguir creciendo y te van a requerir a los dos en su graduación, en su primera comunión, en su boda, en todo. Y la foto te la vas a tener que tomar con los dos papás, o sea, de una vez hay que tener esto. Sí, y fíjate que con esto se me viene a la mente otra pregunta. Con la escucha de menores, ya creo que con la nueva ley hay una edad a partir de cuando, ¿no? Se empieza a escuchar a menores y se toma en cuenta para, si no hay un acuerdo, la decisión del juez puede decir, bueno, pues el niño o la niña se va con A o con B. Sí, es muy parecido a lo que se está siguiendo ahorita en juzgados familiares de Yucatán. Nada más varía un poquitito. Los menores, desde luego, cuando son menores de 3, 4 años, pues se considera que no tienen la madurez para la escucha de menor. Probablemente ya estamos hablando que si son niños de 5 años para arriba, antes de pasar a la escucha de menor, pasan al departamento de psicología de los juzgados familiares, precisamente para que un psicólogo pueda evaluar si son maduros emocionalmente para sostener una conversación con el juez familiar. O sea, siempre hay un filtro en psicología para que puedan pasar con un juez. Igual pueden ser niños de 13, 15 años, pero no tienen la madurez necesaria. Puede ser el caso contrario. Entonces, sí, primero se filtra en el departamento de psicología y ya dependiendo de la opinión del psicólogo,
ya el juez plantea la escucha menor. Y este filtro, antes de tomar una decisión el juez, ¿existe con los papás? Tanto con papá y mamá. Porque debería de ser también este filtro para ambos padres, porque muchas veces si hay riesgos. Bueno, yo estoy hablando del riesgo, por ejemplo, que el niño que murió en Colombia. Sí, como Colombia, claro que sí, o la niña que fue también muy viral no sé si fue en San Luis Potosí o en Coahuila, de la niña que decía, no me quiero ir con mi papá. Sí, como no, sí, vimos las escenas en clase. Digo, los papás también tienen que ser valorados, tanto la mujer como el hombre, para ver quién es el adecuado, qué ambiente es el adecuado para el niño o la niña. De hecho, hay una tesis jurisprudencial que establece que en un proceso de divorcio encausado, los dos papás tienen que ser valorados psicológicamente. Y aquí, esa valoración psicológica, y a lo mejor voy a hablar de más, pero es lo que yo veo. Sí. Yo veo, sin mitigar, pero pues te das cuenta, ¿no? Que muchas veces no está bien, y por esto, ¿no? O sea, esta parte de filtro, ¿es con psicólogos particulares o con psicólogos institucionales? No, tiene que ser bien importante. Tienen que ser psicólogos institucionales, tienen que ser peritos en psicología, cuya cédula ya esté registrada ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero institucionales, no privados. No, porque institucionales. Fíjate que me invitaron a dar una plática sobre, no me acuerdo qué fue. Los peritajes psicológicos en Guatemala, en una universidad de Guatemala. Y yo les decía lo que tenía que cubrir aquí un perito para hacer esta evaluación. Y a mí me sorprendió lo que me contestó uno de los peritos, porque él era perito, fíjate, y estaba estudiando Derecho, y él era psicólogo. Y me decía que sí fue en Guatemala, estoy segura, no hay peritos particulares registrados, no existen los peritos psicólogos registrados para estos procesos que te estoy diciendo, son 100% institucionales. No hay de que, es que se vendió el perito, no, ahí. Y te lo dan en el momento y te llaman, tú vas a estar a atender a esta persona, sí, y tú a la contraparte, y no pueden salir hasta que se terminen de hacer los perfiles, sí, ¿no? Para valoración psicológica. Entonces, eso estaría muy interesante. Sí, son peritos que tienen que estar certificados. Pero esto sería muy padre que estuviera aquí. Padre en el sentido de que yo siento que sería más imparcial y más claro y más honesto. No es que no, la palabra honesta no. Objetivos, ¿no? Yo siento que sería más explicado, ¿no? Pues ya sabemos que las leyes se hacen a base de prueba y error. Entonces, y me llamó mucho estaría bueno proponerlo, sí. Me llamó mucho la atención esta parte que ellos tienen, porque dije, y solamente lo tienen en familiar. No la tienen en ninguna otra área más que en familiar. Precisamente por la importancia de las consecuencias. Más que nada de las niñeces, porque sí hay muchas cosas que dices, no puede ser, ¿no? Sí. Entonces estaría interesante que se implementara aquí en Yucatán. Realizar la propuesta. Porque, te digo, dije, y fíjate que es algo de lo que yo he estado haciendo, pero dije, bueno, pues de modo, yo también soy psicóloga y si puedo, que bueno, y si no, pues también. En Yucatán, si las partes quieren realizar sobre sus personas o sobre sus hijos, contratar a un psicólogo particular, pueden hacerlo. Pero el resultado, la valoración de esos peritajes, vamos a decirlo de alguna manera, no tienen el mismo peso o el mismo valor probatorio que un perito ya registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. Sí, te digo, allá no existen los peritos particulares. En materia familiar al menos no. Ajá, no. Son único y exclusivamente psicólogos y especialistas en infancias.
además. Súper interesante. Sí, estaría muy interesante plantearlo aquí. Sí, porque no es lo mismo evaluar a un adulto que a un niño. Claro, por supuesto. Hay especialidad en psicología también de niñas, niños. Infantil, claro, sí. Sí, o la pedopsiquiatría también. Pero, ahora bien, esto es en cuanto en cuanto a estas pruebas, ¿no? Sí. Y las valoraciones. Y también ya te pregunté qué pasaba, ¿no? Cuando un hombre se insolventa, una mujer se insolventa, o cuando hombre o mujer muestra sus documentos y pues no puedo trabajar. Para que yo, mujer, te pague o tú, hombre, me pagues a mí, pues sí, es que no puedo, tengo a tus hijos, pero pues... Está interesante. ¿Ya? Cuando hay un divorcio, ya registrado, ya con sentencia ejecutoria, ya no somos cónyuges y pues yo ya no soy responsable de tus alimentos ni de ti. Okay. A menos que en un procedimiento de divorcio, sea voluntario o sea encausado, a menos que se demuestre que el otro cónyuge no tiene el estado de salud adecuado o no tiene la edad adecuada para que después del divorcio pueda conseguir trabajo por sí mismo. Me ha tocado ver, son los menos, pero sí hay casos de parejas con muchos años de casados, con señores o señoras muy grandes que pues por su edad o por su estado de salud no les van a dar trabajo, y por esas excepciones, a pesar de la sentencia de divorcio, la otra parte está obligada a proporcionarles una pensión alimenticia. Y si el señor ya está jubilado, pues de su jubilación se agarra el porcentaje correspondiente para eso. Pero entonces es muy importante diferenciar que si todavía estamos en un proceso de divorcio, o como tú dijiste muy al principio, que sí me llamó la atención, llevamos todo el proceso, yo ya creí que ya me divorcié y oh sorpresa, mi acta no está en el UCE. Ahí sí tu expareja te puede pedir alimentos, porque legalmente continúas casado o casada. Salvo esas excepciones que te comenté, el estado de salud o la edad de la pareja, bueno, de la expareja, en sentencia se ordena una pensión alimenticia. Y ahora viene otro caso que se me ocurre, se me está ocurriendo ahorita todo conforme vamos platicando. La pensión. Cuando me voy a divorciar, porque ha pasado, me voy a divorciar, me voy a poner una edad. Tengo 35 años, me voy a divorciar, tengo 2 pequeños, 15, 16, pero viví contigo 16 años. ¿Ok? Me tienes que dar una pensión. Antes de que me contestes, yo siempre he dicho, ahí me van a matar, pero bueno, ni modo de lo que pienso. Yo siempre he dicho, caminas, estás sana, o estás sano, trabájale, porque también a ti te corresponde. Sí, claro. No, pero es que yo no tengo trabajo, me toca que me dé pensión y estás obligado. No. ¿Qué sucede en estos casos? Porque los hay. Estamos obligados con los hijos mientras sean menores o mientras estén estudiando. Esa es nuestra obligación. Ahora bien, en este tipo de situaciones voy a diferenciar 2 conceptos. Hay un concepto que se llama pensión alimenticia y hay un concepto que se llama compensación. Compensación, tienes razón. ¿Ok? La compensación es una cantidad de dinero que se le otorga al que va a ser tu excónyuge solamente si nos casamos bajo el régimen de separación de bienes. Ya. Tengo derecho a pedir por única ocasión, por única vez, hasta el 50% de los bienes que mi pareja haya adquirido, pero con una condición: que yo me haya dedicado exclusivamente al trabajo del hogar. Porque trabajar en el hogar y educar y cuidar a tus hijos es un señor trabajo. Sí, definitivo. 24/7. Definitivo. Es como, yo sí se lo comparo a mis alumnos. Me encantan tus clases, Mariana, voy a ir a tus clases todos los días. Yo lo comparo con esto. Creo que todos hemos tenido en alguna ocasión al jardinero que trabaja en casa o a la señora que nos ayuda en las labores domésticas.
y nos ayuda por bastante tiempo. Y suele suceder que por circunstancias que ellos presentan nos dicen, doña María, doña Adriana, ya no voy a seguir trabajando con usted. Pues hay que dar una liquidación. Yo comparo la compensación en materia de alimentos como una liquidación. Gracias a mi trabajo en el hogar, tú pudiste salir a proveerte de un patrimonio propio. Y con el divorcio yo voy a quedar económicamente en desventaja. Entonces me merezco una liquidación, que es una compensación. No es que me vayan a dar hasta el 50% de lo que tú adquiriste. O quitar los bienes también. Pero los puedo solicitar. Así es. El juez tiene que considerar antes de esta resolución el estado de salud de ambas personas, su nivel educativo, o sea, hay muchas cosas a considerar. El juez no nada más porque estés pidiendo tu liquidación te la va a otorgar. Él tiene que analizar un panorama. Ahora, la pensión alimenticia sí es una cantidad que se va a dar continuamente durante X cantidad de años, mientras los acreedores alimentistas demuestren que la necesiten. Por lo general, estamos hablando más de hijos, de una mujer embarazada, de personas mayores de la tercera edad. Mientras ellos vivan o la vayan necesitando de acuerdo a sus circunstancias, la pensión alimenticia se va a ir administrando. Cuando estas circunstancias cesen, hay un procedimiento que se llama cesación de pensión alimenticia, para que el juez me libere de esa obligación. Y fíjate que ahorita que mencionas esta cesación de pensión, me vino a la mente, bueno, ¿qué pasa cuando un padre de familia o una madre de familia está dando la pensión? Ay, pero de 2,500 que te daba, o 3,000, pues ya no puedo darte más, te tengo que dar 1,000. Y hay menores de edad, no se puede. No se puede así en automático. Claro. Para que una persona disminuya o cese su pensión alimenticia, tiene que demostrar que hay circunstancias que a él ya le afectaron para que el juez decrete o dado por bueno o dar una prórroga. ¿Que le afecten en qué sentido? Que lo haya corrido de su trabajo, o que haya tenido algún accidente incapacitante de trabajo. O sea, el que afirma está obligado a probar. Sí. Y si él está diciendo que hay circunstancias, me bajaron el sueldo, me corrieron, que hay circunstancias que sucedieron, él tiene que probar. Y fíjate que eso que tú dices ahorita, de el que afirma tiene que aprobar, que tiene que comprobar lo que su dicho, ¿no? Y muchas veces las partes entienden al revés. El que niega, ¿no? Ya me llegó una demanda, ay sí, pero pues yo no voy a comprobar, yo voy a comprobar que, tienes el derecho, pero muchas veces como que se contrapone uno con otro, ¿no? Las personas que están en este proceso malentienden, sí, ¿no? Entonces sí, hay que, en este sentido, hay que preguntar, digo yo, a la persona que tú elegiste que te va a defender, pues cuál es el proceso y cómo es el proceso. Claro. Tienes derecho a preguntar, si vas a pagar, tienes derecho a preguntar lo que sea, hasta que tus dudas estén completamente claras, ¿verdad? Ahora bien, fíjate que se me acaba de ocurrir las preguntas de Adriana son así de, ¿dónde las leíste? Sí. No. Fíjate, hay una persona, tiene separada 20 años. Su expareja vive, sus hijos ya son grandes, nunca se han divorciado. ¿Ha sucedido? Siguen casados legalmente. Pero yo me voy a poner en el papel de la mujer. Pues no voy a mover el divorcio porque pues a mí no me conviene. Okay. Pero tú, hombre, pues tampoco, porque entonces me vas a pedir a lo mejor todo lo que no te di. Se puede. Pero espérate, te la voy a poner un poquito más difícil. Qué barbaridad. Pero yo compré una casa. Recién casados, pero yo la pagué, yo la finiquité con mi trabajo, pero yo me fui de la casa teniendo 6, 7 años de casados. Ya.
Hay una situación muy parecida de la vida real, que fíjate que sucedió. Es más, el señor es un chofer de transporte público de Vaivén, que ahorita sabes que están en problemas porque no les han pagado. Es decir, la situación económica del señor está muy difícil. Él continúa legalmente casado con su esposa. Desde hace, pues sí, más o menos 20 años, pero ya están separados desde hace mucho tiempo. Igual tienen hijos en común. Solamente una hija es el canal de comunicación entre ellos. Y me habla y me dice, pues sí, me quiero divorciar, nada más que estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Y ella empieza a tramitar el divorcio, pero le paro. Porque ella dice, la casa la adquirió ella. Y tiene miedo, tiene el temor de que al hacer la liquidación de la sociedad conyugal, pues sí, como legalmente corresponde, al señor le corresponde el 50%. No, acá no son, acá es separación de bienes. Separación de bienes. Yo aconsejaría como abogada, desde luego, como dijiste, tú hay que platicar las ventajas y desventajas, porque en ese tipo de situaciones jurídicas siempre va a haber cuestiones a considerar en ese sentido. Yo diría que mejor tramiten su divorcio, porque si uno de los dos fallece, las cuestiones sucesorias que vienen más adelante va a estar mucho más complejo. Y ahora te la voy a complicar yo a ti, en ese mismo caso. No, pero además, yo te iba a decir, la pareja o hombre-mujer tiene una discapacidad. Ok, yo te iba a decir que tiene un hijo además, de otra relación. Bueno. Si uno de ellos tiene alguna discapacidad, pues hay que pagarle alimentos, y los alimentos se pueden reclamar de manera retroactiva. Entonces yo por eso diría que hay que tener especial cuidado y hay que definir situaciones jurídicas de una vez, porque si no las realizamos, la cuestión sucesoria es muy importante, lo que viene atrás. Te pueden pedir alimentos a un estado casado o casada, y te los pueden pedir de manera retroactiva. Y aquí pues nosotros tenemos que obedecer a la ley. Claro. Entonces, como empezamos este programa, esta entrevista, son situaciones complicadas, son decisiones muy difíciles, pero a veces pueden ser para nuestra vida mucho más convenientes que dejar transcurrir el tiempo. A veces provienen ellos de situaciones de violencia intrafamiliar. Y no por cuidar las apariencias o porque me conviene estar casado o casada, porque él gana dinero, yo nunca trabajé, pues pueden también incluso suceder desgracias. Claro. Y fíjate que cuando es el mismo caso que tú dices, hay un hijo aparte de otro matrimonio, pues él también ya entra en cuestiones sucesorias. Claro. Entonces ahí ya no le deja el problema nada más a la que era su esposa, sino también a la mamá del menor o del muchacho, o si ya es adulto, pues a él. O a ella. Y de repente interviene con los hermanos del primer matrimonio y por eso yo decía en un principio, ¿no? Son conversaciones difíciles, sí, pero hay que tomarlas en algún momento. Porque bueno, ya uno haciendo el checkout, pues les dejas la puerta abierta a los que se quedan. ¿No? Y tú no sabes si van a tener dinero para pagar, porque hay que pagar un juicio sucesorio. Exactamente. Yo digo que no es barato. No sé. No es barato, ¿no? Porque son juicios bastante largos, a veces son muy complicados porque hay varios herederos, no se ponen de acuerdo en sacar a la albacea, hay varios bienes que entra, no, en hay usufructo, en hay una propiedad. No, sí es un rollo. Sí se vuelve un merengue. O sea, a veces es muy complejo. Pero porque nosotros mismos lo complicamos. O porque nunca tomamos decisiones a tiempo. Y sobre todo, no conocemos realmente los procesos legales, y sobre todo la gente que nos escucha, ¿no? Que está dentro de estos procesos, que no nos atrevemos a preguntar qué pasa si, o qué pasa cuando, o qué pasa que...
Y yo creo que los que están dentro de estos procesos, valga la redundancia, tienen que ir con todas las preguntas escritas en un papelito, sí, para decir, bueno, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Y qué pasa? Porque así se va desenredando esta madeja de estambre que se va tejiendo. Y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y a ustedes como abogados litigantes también se las ponen más fácil, sí. Porque de repente ya en mitad del proceso, ay, salió, ¿y por qué no me lo dijiste? Ay, pensé que no era necesario. Me pasó una vez, y le digo a mis alumnos también, hay 3 personas en esta vida a las que no les puedes mentir: a tu doctor, a tu sacerdote y a tu abogado. Y me pasó alguna vez que me ocultaron algún detallito que no era tan detallito, era muy importante, hablando de un divorcio que llegó a convenio, y la señora no quería meter la casa en la que vive uno de sus hijos. Okay. Pero por ley es necesaria meterla para hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Claro. O sea, pero como dices tú, ella pensó que si metía esa casa con el conjunto de bienes para liquidar, se la iban a quitar a su hijo. No necesariamente si estamos en un convenio, pero como omite manifestar esta situación, pues ¿quién crees que quedó mal? La culpable fui yo. Claro. O sea, sí, eso es bien importante. A los que contraten un abogado tienen que hablarles por favor, con la verdad. Sí. De verdad, si es para bien o para mal, no importa. Los abogados tenemos que saberlo. Sí. Porque hay maneras de nosotros darnos cuenta dentro de un proceso que algo no cuadra. Y que eso que no cuadra es lo que... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y es lo que ocultas, y que después pasa lo que tú dices. La culpable soy yo, porque pues tú no me dijiste. Los que quedamos mal son ustedes. Sí. Y fíjate que es esto que dices, me llama mucho la atención, y por eso yo creo que yo no litigo, ¿eh? No. Me ha tocado ver audiencias que se ponen muy fuertes. Sí. Y digo, no, yo con mi temperamento, no. Ajá. Entonces, ¿cómo logras tú controlarte cuando dices, respira? ¿Cómo controla Mariana en un juicio controlarse? Bueno, me ha sucedido casi de todo. ¿En 20 años? Sí. Te voy a contar así rapidito una anécdota. Estábamos viendo un juicio sucesor. Ajá. Yo representaba a la única heredera, porque al señor se le ocurrió hacer su testamento y de 6 hermanos solamente dejarle a una su herencia. Pero así lo decidió el señor. Se requete enojan los demás hermanos e impugnan el testamento, nulidad de testamento. Y yo representaba a la heredera. Llega el momento de la audiencia y estás sintiendo el ambiente cargado. Tenso. Que si los ojos fueran puñales, yo ya estaría crucificada. A la hora de que pasan a testificar los otros hijos, una de ellas voltea su silla hacia mí, me busca la mirada, bueno, y casi se me tira encima, hasta que la juez le dijo, señora, así no se desahogan a testimonial, háganse el favor de voltear su silla. ¿Cómo controlo esto? Pues a veces hay situaciones que yo ya preveo. Y muy importante para mí es preparar muy bien mis audiencias. Claro. Cuando yo sé que, porque eso me da mucha seguridad, y si yo estoy segura, mi cliente está seguro. Claro. Y eso contribuye mucho a mantener el clima de tranquilidad. Por eso platico mucho antes con ellos. Preparo muy bien mis audiencias, me documento con jurisprudencias, preparo a mis testigos, platico con las personas que van a desahogar alguna probanza, para que el día de la audiencia todos los que vamos a intervenir estemos lo más tranquilos posibles. Entonces yo creo que la preparación en todos los aspectos es muy importante. Y como ya me siento o te sientes tranquilo, pues ya lo que pase en el juzgado. Pues yo le aconsejo a mis clientes, no caigas en provocaciones por si te buscan en la puerta, en la audiencia, porque probablemente eso es lo que pretendan y nos quedamos en desventaja.
tú normal, tranquilo, tranquila, esto va a pasar de tal manera, terminamos. Y si tu carga emocional es muy fuerte, ándate al baño y llora. O haz lo que consideres, pero no procures chocar con la gente. Ha habido alguna ocasión en que casi me tiran del juzgado, del barandalito que ella dice que se para. Sí, corrieron en tropel y casi me empujaron. Si no me agarro del barandal, me caigo de boca. De todo ha habido. Pero más que nada, puedo decir que me divierto. Todavía. Sí, o sea, yo veo que Mariana disfruta su trabajo y cuando veo audiencia es lo chiquitita que es el triple. Sí, haces bilis de vez en cuando, ¿no? Pero es parte de la pimienta, vamos a poderla. Oye, Mariana, ¿y tú cómo echas afuera ese estrés cómo sacas tu estrés de las audiencias? Porque, como tú dices, entras y hay un ambiente bien cargado. Sí. Tan solo con que te vean, ya. ¿Cómo lo haces? Aprendí a cambiar el chip, como dices tú. En la audiencia estás concentrándote en lo que en ese momento va a transcurrir. Cuando termina la audiencia y cuando cada parte ya se va a su casa, etcétera, y sales del juzgado, pues cambia el chip, ya te vas a la casa, ya piensas en lo que vas a hacer, te preocupas en las tareas de tu hijo, en lo que va a comer, o sea, en estudiar tus clases, en preparar tus clases, y pues también me ayuda mucho que pues hago ejercicio todos los días de la semana, y el ejercicio es maravilloso, se ayuda muchísimo con la adrenalina. ¿Y cómo es que decides tú estudiar Derecho? Pues fíjate que fue una de mis opciones, no fue la principal. Sí, hay un refrán que preguntan que si hubieras seguido los sueños de tu infancia, ¿qué hubieras hecho? Me hubiera gustado ser arqueóloga. Ay, mira. Tipo Indiana Jones. Pero aquí le doy gracias a mi madre que me dijo que no. Porque de eso no vives, ¿ah? Que del pelo me iba a sacar entre las piedras, así literal me lo dijo. Y me gustaba mucho la historia, la literatura, ya sabes, las materias afines que van. Y pues dije, bueno, pues Derecho en tercero de prepa. Y le empecé a agarrar, me empezó a gustar. Al principio me dio mucho trabajo, lloraba. Pero por eso básicamente, fíjate que mi papá fue abogado, notario público. Él de ninguna manera me empujó ni me humilló. O sea, que yo haya estudiado Derecho fue completamente decisión propia, libre y casual. Sí. Ahora sí. ¿Y por qué te dedicas a la materia familiar? ¿Siempre te has dedicado a familiar? Siempre me he dedicado a derecho privado. Antes de las reformas en materia de derechos humanos, que eran todo escrito, y la materia familiar estaba integrada a la civil, pues yo litigaba mucho civil en estos dos aspectos, familiar, notarial, mercantil, porque auxiliaba mucho yo en la notaría a mi papá. Entonces él se dedicaba a realizar las escrituras y yo me dedicaba a sacarlas del juzgado. Y aprendí mucho lo que es el derecho privado. Ya cuando viene la reforma en materia familiar y se separa de la materia civil y ya se vuelve oral, etcétera, pues empiezo yo a dedicarme un poco más a familiar y por otra cosa también. Todos tenemos familia. En esta sociedad estamos compuestos de familias y desgraciadamente, lo querramos o no, circunstancias y problemas familiares van a haber. Siempre. Y que tengan que resolverse en un juzgado, van a haber. O sea que materia en la que podamos abocarnos los abogados y ayudarles a las personas justiciables, creo que en materia familiar siempre va a haber. En materia mercantil probablemente no tanto, como en materia fiscal probablemente no tanto, pero en materia familiar todos los días. Todos los días. Es que todos los días vas al juzgado y todos los días está lleno. Y un detalle que estoy notando, ya sabes que el derecho va evolucionando conforme la sociedad va evolucionando. La sociedad yucateca en ese sentido ha ido evolucionando. Leí creo que hace como 2 meses, que sacó el INEGI en Yucatán una estadística en donde los divorcios están un poquito más a la baja que los divorcios. Los divorcios se están promoviendo más y están llegando más que la gente que está comprometiéndose para formar una familia de forma legal.
hay mucha, entre los jóvenes debajo de los 37 años, desde los 20 a los 37 años, es algo que se observa. Sabes que el derecho no es un juicio de valor, no, pero observa las conductas. Sí. Los jóvenes en el rango de esa edad ya no se están comprometiendo de manera legal constituyendo matrimonios. Ahorita lo que se está viendo mucho son los concubinatos, que es lo que se dice la unión libre. De hecho, también ya hubo la reforma sobre los concubinatos. Sí, se equipara a un matrimonio para que haya las consecuencias jurídicas de, no porque creamos que no hay matrimonio, es que ya vivo con mi novio, con mi novia y no me pueden hacer nada. No. Pero sí, cada vez se está viendo más ese fenómeno, al menos se está observando mucho en Yucatán. Fíjate que yo ya lo había observado desde hace ya un buen, y lo había observado porque yo veía en las revistas, ahora sí que en el periódico, se casó fulanita, no, pero ya se va a divorciar. Y dices, pero si se acaba de casar, sí. ¿Qué pasó? Entonces, yo siento que hay algo que no les está haciendo clic a los jóvenes. Puede ser para dar este paso. Su propia familia, que estamos platicando, como empezamos, que si la familia no toma en cuenta o no toma en serio su papel como formadora de próximos seres humanos y no toma en cuenta la importancia de tomar una buena decisión, ya sea para establecer un matrimonio o ya sea para un divorcio, pero de manera cordial, no estamos formando seres humanos que tengan los elementos que hagan falta para comprometerse con una pareja o con unos hijos. Y yo siento que por eso se está aplazando o se considera que si no me caso, nadie me puede obligar a nada. Pero no. Cuando es todo lo contrario. Claro, y eso también lo tienen que saber, porque ya hay consecuencias el vivir tú con una pareja. Claro. O sea, ya no es nada más vivimos juntos, no, ya hay una responsabilidad, que es la que no quieren tener, pues ya la están teniendo. Exactamente, sí. Y es por ambas partes, tanto hombres como mujeres. Y la disolución de un concubinato puede ser tan estresante o tan pesada como un divorcio, porque si hay menores, pues de nuevo tocamos el tema de alimentos, de nuevo tocamos el tema de una posible pensión alimenticia. Claro. Y de nuevo tocamos el tema de bienes. Sí, volvemos al principio, ¿no? Son conversaciones difíciles en familias y en parejas que se tienen que tocar. Claro. Son temas que yo considero que se tienen que tocar, así como cuando hay la decisión de tomar, por ejemplo, si hago el testamento. Si es un empresario grandísimo, tiene que sentarse con esas conversaciones difíciles para decir, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, porque si no, todo el rollo que se viene después, y les va a costar la cantidad de dinero que tienen, lo van a invertir en poder repartir. También es un tema importante que en Yucatán nos da miedo tocar. Sí, la cuestión sucesoria. Aquí en Foro Legal 360 grados, Mariana, fíjate que eso es lo que yo quiero, ¿no? Que se hablen de cosas que se dificultan hablar en familia. O que son tabú. Exacto. Sí. Exacto. Y que muchas veces dices, guay, yo no me voy a morir, yo no me voy a divorciar. Es la creencia. Y ayer o antier no me acuerdo, con un invitado. Ayer tuve una entrevista y me decía esta persona, es que Adriana, lo único que tenemos seguro es la muerte, así es que lo tienes que hacer. Y sí es cierto. Sí. Entonces, a mí me encantó tenerte, Mariana. Ay, muchísimas gracias. Y creo que se quedan también muchas cosas en el micrófono y en el aire para preguntarte, y no me voy a quedar con esta pregunta. Tú que has llevado ya años litigando materia familiar, te tocó, digamos, el antiguo código, sistema, sí, y ahorita el nuevo sistema que está empezando. En estas últimas audiencias que has tenido, ¿has visto ese
cambio entre los jueces en materia familiar? Porque creo que ellos ya se capacitaron, más bien ya se capacitaron en estos nuevos rubros que entran, ¿no? Que es la justicia restaurativa, y creo que los psicólogos también estuvieron presentes. Sí. ¿Tú ya has visto este tema? Este cambio de chip en los jueces o en algunos jueces. En algunos jueces sí. Sí me ha tocado ver, como te dije en un principio, que privilegian mucho lo que es la mediación, pero de manera consciente. Okay. Privilegian mucho lo que es el interés superior del menor. Cuando ambos padres están presentes, se los hacen ver. Prefieren pasar, y bueno, tenía yo una audiencia incidental, le llamamos esta semana, para desahogar pruebas. La juez prefirió y le preguntó a ambas partes que llegáramos a un convenio para evitar lastimar más a los menores que están involucrados, etcétera. Sí estoy viendo este cambio, estoy viendo que se van enfocando mucho más para allá. Y ya nos iremos a juicio si es que de verdad ya no hay remedio. Y por ejemplo, los compañeros litigantes, ¿cómo ven este cambio? ¿O si conocen esta parte de lo que es la mediación? ¿Tú crees o todavía hace falta? Todavía hace falta, porque hay, sobre todo los que son más jovencitos, que se entiende la inexperiencia, claro, ¿no? Claro. Ellos llegan con la espada desenvainada. Pero ya nosotros los que llevamos un rato en estos asuntos, sí nos damos cuenta de que la mediación, por muchos motivos, por lo que ya platicamos, es mucho más importante, porque nuestro interés es preservar en lo posible el núcleo familiar y el interés superior del menor. Claro. Entonces yo te podría decir que yo diría que la mayoría de los jueces ya están modificando y privilegiando este tipo de mediación y justicia restaurativa. Pero entre los litigantes hay algunos que todavía hace falta permear. Sí, hace falta. Ok. Y ya para finalizar, ahora sí, amiga, ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan? ¿Qué consejo le darías antes de divorciarse, después de divorciarse? Y algo bien importante, ya después de que ya tengo mi divorcio y aparte que ya registré, ¿qué les aconsejas? Bueno, yo diría primero, antes de divorciarnos, necesitamos considerar muy bien el tipo de consecuencias que contrae la disolución de un matrimonio. Hay muchas circunstancias que me pueden orillar. Sí puede haber, desgraciadamente, situaciones de violencia intrafamiliar. Hay mucha gente que toma terapias de pareja. Por lo general, en mi experiencia, la última que decide disolver su matrimonio es la mujer. En mi experiencia, nosotras somos las que luchamos hasta el final, y si ya vemos que después de lo que humanamente y extrahumanamente pudimos, no podemos salvar nuestra relación o está en peligro nuestra integridad física y psicológica de nuestros hijos, cuando damos el paso ya lo damos de manera decisiva. Entonces es primero pensar muy bien. Segundo lugar, por favor contraten un abogado. No porque les diga el esposo de la amiga, de la prima, cómo le fue en la feria, a ti te va a ir igual. Contraten a un abogado, como dice la licenciada Adriana, platiquen todas sus dudas, no se queden con ninguna, para tratar de llegar a una buena solución. Yo diría, lo último que queremos es llegar a un divorcio incausado o llegar a una mala situación, porque como platiqué antes, cuando llegamos a una sentencia, ninguna de las partes está 100% de acuerdo con ella. Privilegiar el diálogo. Si una vez ya me divorcié, por favor, siguen siendo papás si es que tienen niños en común. Estas personitas van a crecer, todo el tiempo van a necesitar a sus dos papás. De alguna manera privilegien el canal de diálogo. Si necesitan terapia psicológica para aprender a perdonarse y para aprender a perdonar a la pareja de la que se están separando, tomen terapia psicológica. Si sus niños la necesitan, apóyenlos también. Y
muy importante, pues ya para finalizar, cuando ya tengamos ya nuestro divorcio inscrito, que por favor chequen que en registro civil exista, por favor. Si no, pues hay que contratar a un abogado. Yo no diría que al anterior, porque el anterior cometió el error o la omisión de no registrarlo. Contraten otro abogado, terminen de hacer el trámite, no se queden con cosas pendientes, porque las consecuencias no solamente sobre ustedes pueden ir, sino también sobre personas que no tuvieron nada que ver, como sus hijos. Entonces, sí diría que por favor tengan estos aspectos muy en cuenta, y son decisiones muy difíciles, pero de alguna manera tenemos que pensarlas. Muchísimas gracias, Mariana, de veras. Gracias. Una cátedra de derecho familiar. Gracias a ti. Y les recuerdo que en Foro Legal 360 grados, el derecho se habla de manera clara y sencilla para que tú lo entiendas, pero sobre todo que detrás de un expediente siempre hay una historia que contar. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.